comenzamos nueva temporada aquí en las Noches de Ana y lo hacemos hablando de nuestra gala Gallegos del Año, una velada muy especial que se celebró recientemente en Santiago y de la que vamos a recordar los mejores momentos y también analizar los mejores estilismos que pasaron por el Palacio de Congresos. Conmigo hoy para resolver todas estas dudas tenemos con nosotros a Serafín Rey, jefe de moda joven del Corte Inglés de Santiago. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo has visto todo en general? Pues lo he visto bien. Ayer entretenido hasta las 3 de la mañana viendo... Ahí repasando. Las fotos, que había mucho jugo. Bueno, quien no se perdió detalle, además allí en vivo y en directo, fue Inés Peleteiro, periodista. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo me lo iba a perder? Si además yo creo que este año fue, si no el mejor de los mejorcitos. Muy bien, la verdad es que muy bien. Muy emotivo, muy bonito y estábamos deseando que volviese a nuestra mesa. Yo ya quería empezar la temporada solo por volver a tenerla junto a mí. Teresa Valde, fotógrafa de moda. Buenas noches. Hola, cariño, ¿qué tal? Buenas noches. Pues nada, se avecina una noche muy interesante, ¿no? Con cosas muy interesantes para contar, muchos looks ahí a destacar, maravillosos, otros no tanto, pero todo muy bien, ¿no? Todo muy bien en esta noche tan especial. Y para cerrar la mesa con nosotros, Javier García de Women's Hair, también en el Corte Inglés, que no se perdió ni un solo detalle. Él se iba a las cabezas directamente. Hombre, claro, directamente a lo mío. Además, un acto muy elegante, la verdad. Bueno, pues vivimos una noche mágica y vamos a recordar, como decía, algunos de esos mejores momentos y desde luego los mejores estilismos que pasaron por el Palacio de Congresos. Empezamos viendo pues esa primera llegada de invitados al Palacio de Congresos donde se celebró la entrega de los premios y aviso a navegantes, una noche de lluvia hasta decir no puedo más. Kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire, and I know each time I kiss you that your heart's on fire too. So, my darling, please surrender. Oh, your love so warm and tender. Let me hold you in my arms, dear, while the moon shines bright above. All the stars will tell the story of the love and all its glory. Let us take this night of magic and make it a night of love. Won't you please surrender to me? Your lips, your arms, your heart, dear. Be mine forever. Be mine tonight. Pues la noche promete, las primeras imágenes que nos llegaban del Palacio de Congresos con esa entrada de invitados, todos muy abrigados y todos muy pertrechados de la lluvia, porque vaya noche que hacía, Inés. Terrible, ¿eh? La verdad es que yo me encontré con el típico día en el que tienes pensado ponerte una cosa y luego dices, no, pero si ahora hace calor y ahora ya no me pongo los pellejos, luego me voy a poner la gabardina. Al final escogí la gabardina y me equivoqué porque triunfaron las pieles. Triunfaron las pieles y los abrigos de fiesta y además hay un pequeño truco, es que al final lo dejas en el guardarropa y lo que realmente importa es que hagas ahí una entrada triunfal, ¿no? Claro, como por ejemplo Mariloli Tojo, que estaba entrando con su hijo Juan Tojo y se la ve estupenda, con una chaqueta con paillettes y tal. Es como hay que entrar, estupenda, qué gabardina, ni qué tal, ni qué cual. O tienes un abrigazo que lucir, o si no, si quieres lucir el modelito y olvidarte del abrigo, pues es que te dejen en la puerta como una reina y haces tu entrada triunfal. Pues eso fue lo que pasa, que entraba el viento por arriba, por abajo, terrorífico. No hay viento que pero pueda aún así, bueno, primero
en Macaneiro con una estola de piel que me dejó, ya se lo dije, te la voy a robar directamente, me encantó. Muy guapa. Y me gustaron muchísimo abrigos cócteles como los que estábamos viendo en este primer vídeo, como el de Reyes Lace, así en un tono arena que contrastaba con, bueno, con un blanco. Y también vimos a la mujer del rector con un abriguito de cóctel que son muy resultones para este tipo de, Sí, de el eventos. otro solución también me gustaba y salía un segundo... María Seguane, no me salía ahora, con un vestidito de esos de... ¿O es en el siguiente vídeo? ¿La siguiente entrada? Yo, es que me estás mirando ya como diciendo, No parezco estoy Manuel, No, ya siempre espera. hablando del vídeo que viene. No, No sé lo que porque estás salía diciendo. como un vestido rojo de estos de manguita María francesa, Seoane. María Sí. Seoane entrando, que también me gustan mucho para ir a los actos, sin tener que llevar nada encima, sin morirte de frío y sin tener que enseñar bracito, que Que a lo conste mejor que no viene muy bien. yo estoy con Inés, que también es una buena oportunidad para llevar abrigos de fiesta, ¿no, Serafín? Y darle así un poco ese toque. Además es algo que se lleva muchísimo este año. Nosotros en la colección de Caramelo es lo que predomina. No, aquí no he visto ninguno a juego exacto con el vestido para dar un look total, integral, pero sí es verdad que llamaba la atención el beige que habéis comentado, otro doradito, es un punto a destacar, ¿eh? Pues haces una entrada triunfal con un modelazo de esos y después ya sacas para hacer otro distinto en el fotocall, es un truquillo, ¿no? Sí, Javi, bueno, ¿cómo viste tú? Bueno, el día, aunque estaba realmente muy malo, pues ya veo que a los peinados no le afectó nada. La gente iba muy elegante, con sus peinados muy modernos, con esas melenas lisas que se llevan mucho este año, con la raya al medio y esas ondas más sueltas, fenomenal, con mucha elegancia, la verdad. Javier, vosotros que además estuvisteis peinando y maquillando, me consta, muchas de las personas que luego se dieron cita allí en vuestro salón del Corte Inglés, ¿piden cosas especiales para estos actos especiales o se pide, bueno, pues una melena bonita o el pelo como lo hoy se llevo llevan más siempre? las melenas, lo que son bonitas, con rayas al medio, las melenas un poquito onduladas, algo que sea ponible y comercial, ¿no? Que sea fácil de llevar y fácil de peinar, ¿eh? Como son, y luego en cuanto a los maquillajes, igual con tonos rosados, algo que dé un poco de jugo y que sean las melenas así como lisas, onduladas y incluso las medias melenas, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a seguir viendo imágenes y seguimos viendo cómo hacen esa entrada los invitados al Palacio de Congresos. I hold you in my arms as the band plays. What are those words whispered, baby? Just as you turn away. I saw you last night out on the edge of town. I wanna read your mind to know just what I've got in this new thing I found. Tell me what I see when I look in your eyes. Is that you, baby, or just a grin in disguise? I heard somebody call your name from underneath our willow. I saw something tucked in shame underneath your pillow. Seguíamos viendo la llegada de invitados y lo que estábamos comentando antes, pues la oportunidad de ver esos abrigos de fiesta, de ver esos complementos como los fulares y de ver estilismos estupendos. ¿Cuáles nos gustaron más, Teddy? Pues mira, había una pareja que para mí llamó mucho la atención, que estaban Cira Calvo y una amiga que no sé cómo se llamaba, y iban en blanco y negro, las dos con lo que comentábamos, unos abriguitos súper monos y llamaban mucho la atención. La verdad me gustaba mucho el blanco con un corte muy bonito y Cira que va siempre estupenda, la verdad, vaya donde vaya. Muchos elegantes nuestros, por cierto, y muchos aspirantes Sí, entran. Enriqueta Calvo, que entraba con sus hijos y unas perlas maravillosas. Bueno, Enriqueta, guapísima. que es espectacular Yo siempre. creo que eran de Katusha, ese collar tan bonito que llevaba, yo creo que era de Katusha Platero. Sí, sí, estaba estupendo. Además, a mí, por ejemplo, lo que me encanta es que se veía mucha gente arreglada de fiesta, ¿no? O sea, dándole ese plus de gala, de entrega de premios, que muchas veces vamos muy correctos, con unos trajes impecables, pero dándole ese plus de que puede ser fiesta con brillos, ¿no, Inés? La verdad es que había de todo y había muchísimo terciopelo como el que llevaba Mercedes Rosón
y está muy de moda además el tema del terciopelo, que está muy bien para los abrigos también estos de cócteles, se le da un poquito así un rollito más vintage. Y me gustó muchísimo el abrigo de José Ramón García, cambiando de tema completamente. Vamos a dejarnos la fiesta. Vamos, ya paso las lentejuelas y me voy directamente a ese abrigo contrastado de José Ramón García, que llevaba un tono más gris en el paño del abrigo, y en cambio el contraste con la solapa negra que me rechifló. Llevaba un cuello de punta, ¿no? Así como un cuello de punta, así amorosiño. Sí, sí, sí. Le gustó mucho el abrigo a Serafín, ¿no? Sí, sí me gustó. Además la espiguilla que viene, vuelve otra vez mucho, junto con los cortes chaneles. Y bueno, pues ese abrigo la verdad es que llamaba mucho la atención. Para ser un abrigo de caballero, que solemos ser un poquillo más discretos, lo defendía fantástico. ¿Algo más que destacar en este vídeo? Me gustó muchísimo también una pareja que iban con el look a juego, él con corbata roja y ella con un pañuelo rojo exactamente igual. Me parece perfecto. Las parejas que salen conjuntadas acaban conjuntadísimas. Esto es culpa todo de los Beckham, que fueron los que pusieron esta moda en su momento, que iban siempre coordinados. Esto es todo culpa de los Beckham. Me gustó muchísimo una chica que llevaba, no sé si tú veías el estilo, me encantó, con el pelo muy cortito, que se llama Graciela, con un abriguito también, claro, me pareció que iba súper mona todo, el look, el corte de pelo, tal, me encantó cómo iba con su estilo. Y luego José Ramón también gominado, iba muy guapo, con el pelo muy brillante. ¿Quién la gomina para estos días así malos? Es un recurso. Arriba la gomina, arriba la gomina, por favor. Es verdad, ¿eh? Bueno, pues seguimos viendo imágenes, ya tenemos esa entrada y ahora nos vamos directamente al interior de la sala. Más de 2000 personas llenaron el Palacio de Congresos, yo creo que en una de las citas más multitudinarias de los últimos tiempos y creo que también la más emotiva. Veíamos cómo estaba ese salón completamente abarrotado, con todo el mundo muy pendiente de lo que sucedía dentro de esa entrega de premios, y además veíamos muchos complementos, muchos looks estupendos en cabeza y maquillajes, pero también veíamos a una presentadora ideal como era Olga Vilar, que se salía este año. Estaba ¿no? impresionante, guapísima, ¿eh? A mí me ha encantado, tenemos que darle enhorabuena. No, de verdad, pero es que nos llamó la atención a todos, estaba súper guapa, ¿eh? Estaba muy guapa, con las ondas hacia atrás, el pelo Sí. un poco despeinado y luego las ondas, estaba guapísima, incluso el maquillaje y todo. Sí, el vestido La me verdad, encantó para mí, también, la vi guapísima. Tenía una imagen así como muy sobria, muy depurada. Muy encima Pero del con unas escenario. transparencias que le dan así un puntito de fiesta. Olga va a más. Serafín, ¿cómo podríamos, por ejemplo, lanzar así como propuestas de looks de fiesta para ir pues, a un acto de este tipo, por ejemplo, como invitados? Hombre, ahí teníamos varios ejemplos. Lo que se lleva muchísimo, si no quieres destacar demasiado, pues este año puedes aprovechar para llevar un look totalmente Chanel, con una falda tubo. Lo que sí debes de aprovechar pues en las chaquetas, que se llevan mucho las pasamanerías, los detalles en los botones dorados. Y si te atreves un poquillo más, si quieres destacar, lo que se llevan son sobre todo las siluetas muy marcadas con una pequeña sobrefalda a altura de la cadera, porque se llevan las mujeres muy, muy sensuales, que marquen las curvas. La chica peplum Es de la que mesa, sí, que sí, sin sí, él. tenemos ahí una lucha continua con el peplum.
Porque Teresa dice, luego pone en mi boca que dice, yo no digo que el peplum le siente bien a todo el mundo, es verdad, el peplum es complicado, ¿no? Pero se lleva un montón y te puede marcar mucho más la cintura y las caderas y darte formita, y hay gente que le viene bien y le sienta estupendo. Claro, y no todos los peplums son igual. Como iba marcando. Pero no llevaba peplum. llevaba La que llevaba Bueno. peplum era María Castro y muy bien llevado. Bueno, los hombres, imprescindible traje. Yo creo que sí. Para este tipo de actos, sobre todo ahora que vuelve mucho a vestirse el estilo dandy, el estilo british, pues se lleva muchísimo el traje, más que el coordinado. Entonces yo creo que es indispensable. Podemos cuestionar en un cierto momento a lo mejor la corbata. Para mí, yo creo que un acto de este tipo debes de llevarla igual, o en todo caso, pues una pajarita que O un pañuelo, si no lo o un digo, pañuelo. me lo iba a decir. Yo Que llevaría este año la- vimos varias pajaritas, que Sí. en general Y no vimos se hasta suelen, algún smoking no se en la- suelen en la ver, gala. que no tal, y bueno, gustan. Sí, siempre viste mucho más, además, como los trajes pues marcan un poco la silueta del caballero, son entallados, tienen cortes con tejidos muchos con el axdano, que entonces no se ciñen, pero intentan disimular un poquillo aquellos defectos que todos tenemos. Bueno, Que te quedaste todo apenado. No, estaba pero pensando... porque no llevaba corbata. No llevaba pañuelo, que iba monísimo. Estaba pensando en el tema de la corbata, que bueno, que ahora realmente la corbata sí hay en actos que se usan, pero ya hay en actos ahora en que ya no precisamente es necesario llevar la corbata, ¿no? Como era antes, anteriormente. No, no es que sea obligatorio, pero es Un que acto es de este calibre yo reconozco creo que- en esta temporada es un toque de moda. Un toque de No es que moda. sea algo obligatorio de protocolo. No, ya. Pero es un toque de ir al día, con una corbata bonita, estrecha. Es porque yo no la llevaba, ¿eh? Claro. Entonces estoy ahí Que estabas Estoy un poco justificándome, insistiendo por ¿no? eso. Estabas A mí defendiendo. es que me gustan tanto las corbatas y además es que los hombres tenéis tan pocos accesorios con los que jugar que yo de verdad yo no sé cómo no les chiflan a todos los hombres las corbatas. O sea, mi marido tiene una colección como de 400.000, es que a mí me parecen chulísimas. Y aparte es que al final los trajes que tampoco hay tanta variación, la corbata es lo que te da ese Claro. punto, ¿no? Diferente Sí, y tal, y Bueno, es con yo lo que estoy un podéis poco con jugar. Javier, porque la corbata ya se la ponen a diario, sobre todo la gente que por trabajo tiene que ir de traje, digamos, está mucho más visto. A mí me gusta mucho más la gente que en un momento dado, como una gala, se atreve con un pañuelo, una pajarita, y no es por Muchas defenderte a gracias ti, por el apoyo. pero siempre lo digo, sobre todo ahora que es tendencia este rollito preppy, que sabéis que a mí me va mogollón, pues me gusta ver a José Manuel Besteiro, por ejemplo, que venía... José María Besteiro. José María Besteiro, que venía de smoking, me gusta, lo veo diferentes. ¿Has visto que se ha vestido para venir a la gala? Sí, algo distinto. Claro, claro. Bueno, pero ahí tendrías que, no se ven los planos generales, pero tendrías que ponerte también pues unos slippers, que son las bailarinas estas masculinas, que parecen zapatillas de andar por casa para llevar el tuk total. Que no os Tenías animáis haber mucho venido por los la chicos, planta. no nos Claro. animáis mucho los chicos con las Yo no soy muy slippers. de look total, pero sí me gustan determinados detalles así. Sí. Que no os animáis mucho, decía yo insisto, con las slippers los chicos, ¿no? No. Es que ya decía antes, sí, Venida, ya no sabía que- lo no. sabría. No. Que conste que yo, aunque parezca mentira, este verano tenía unas rojas, que eso era algo... en Y te fin, las has puesto, Sí, que es lo sí. importante, ¿sí? Mucho. Muy Sí, bien, muy mucho, bien. mucho. Y es cómodo, ¿a que es comodísimo? Sí, es como unas zapatillas de andar por Hay casa. que animarse, Sí, ya los estás chicos no se entrando en animan, la pero edad, tienen que ya animarse. Poco a poco, bueno, veíamos muchos complementos. Yo creo que es también imprescindible sacar pues la bisutería llamativa, las joyas. Te iba a decir, es que yo creo que también es el momento de aprovechar para hacer eso. Es que me estaba fijando todo el tiempo en tus pendientes, que son maravillosos, me encantan. Y digo, y es que es el momento también, si quieres ir con un look más sobrio de apostar por un accesorio bonito y arriesgar un poco más con un complemento más grande, un collar llamativo, unos pendientes llamativos. Y entonces así, ¿sabes? Si a lo mejor no te apetece ir con lo que decíamos, o con un estampado, con un look más llamativo, pues con algo negro y un pendiente maravilloso o un collar maravilloso, siempre vas bien. Sí, hombre, aquí predominaban mucho las perlas, pero había una señora que llevaba una especie de gargantilla de estas colgadas un poco romanas, que se llevan muchísimo, y la verdad es que
descubre el escote Y te cambia el vestido completamente. completamente. Lo que era un LBD normalito, de repente tienes un vestido de fiesta. Sí. Pero eso no es bisutería, eso que lleva Ana no es bisutería, eso es una joya. Me dije que fuera bisutería. Yo dice que llevaba unos pendientes monísimos, perdona, ¿eh? Bueno, de Luego, hecho- ¿os habréis dado cuenta en estos planos generales del público cómo destacamos las rubias? Muchísimo, O sea, muchísimo, esto también, muchísimo. señora, si ustedes no quiere llevar un pendiente maravilloso, usted tiñase de rubia, que ya era rubia platina, ¿no? Ya no hace ni falta ni planos. pendientes, ya no hace falta ni pendientes. nada. ¿Se anima mucho las clientas en Santiago a Desde que yo me he teñido estos más, estilismos seguro. tan rompedores? Sí hay muchos estilismos, lo que es así, rubios, así platinos y eso. Incluso en los cortos, con nucas muy rapadas y flequillos más largos. Bueno, y el estilo, claro, de Teresa, evidentemente, esa media melena ondulada, pues es preciosa. Estamos ¿verdad? súper en tendencia. Ella es así, ella es así. Bueno, pues 12 meses y 12 premios, algunos colectivos y uno muy especial a Jesús Alonso por su larga trayectoria empresarial al frente del Grupo Gealsa. Todos ellos protagonistas absolutos de una noche tan especial. This is a tricky situation. I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. There's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. Yeah, it's a hard life to be true lovers together, to love and live forever in each other's hearts. It's a long, hard fight to learn to care for each other, to trust in one another right from the start. When you're in love, I try and mend the broken pieces. I try to fight back the tears. They say it's just a state of mind, but it happens to everyone. How it hurts, yeah, deep inside, when your love has got you down inside. It's like we're stuck on your own. Now I'm waiting for something to fall from the skies. I'm waiting for love. It's a hard life, two lovers together, to love and live forever in each other's hearts. It's a long, hard fight to learn to care for each other, to trust in one another right from the start. When you're in love. Pues veíamos a esos protagonistas absolutos que nos hicieron vivir un momento muy especial y momentos muy emotivos, ¿no, Inés? Pues la verdad que hubo un momento en el que habló una de las madres de los policías fallecidos, que creo que había que ser muy de piedra para no echar allí la lagrimita. Y María también. Yo creo, fíjate, perdona, te voy a interrumpir solo en esto. Yo creo que incluso antes, porque en cuanto nombraron los premios siguientes, ¿no?, que eran los 3 policías fallecidos en el Orzán, pues espontáneamente la gente empezó a ponerse de pie y 2 minutos largos de aplausos, que yo directamente desde ese momento tuve el corazón en la boca. Así que cuando ella habló, la madre del primer policía, yo ya estaba, vamos, esnipeando por allí, ¿no? Ay, pobre. Sí, porque ya en cuanto se puso la gente, todo el Ya se público ponía uno en la pie, piel de gallina, que ya. era súper emotivo, la gente se levantara aplaudiendo y la verdad es que se estaba como en tensión, es lo que dice Ana, el corazón estaba como... Bueno, momentos así muy emotivos. Teníamos pues a todos esos premiados del año y teníamos también a las autoridades encargadas de entregar los premios. ¿Quién os gustó especialmente? ¿Quién podría ser nuestro elegante sobre esa pasarela? Mira, yo
Si empiezo yo, mi súper elegante de premiado sería Cristina Pato, que además me ha encantado redescubrirla. O sea, después de todo este rollo de pelo verde, pelo rojo, gaita para arriba, gaita para abajo, la he visto súper elegante, me ha encantado. O sea, es como una mujer nueva. La he visto de repente mujer, madura. guapa, Sí, sí. elegante, estilosa. Me ha encantado cómo iba con esa chaqueta tan mona, ese pantalón negro, el fularcito con el toque así en oro viejo y el pelo que lo llevaba ideal. La he visto guapísima y súper Sí, elegante, llevaba me unas encantó. ondas, quiero decir, muy Sí. deshechas y sí, está muy guapa, incluso de cara y todo, Sí, está sí, muy me guapa. llamó mucho la verdad que sí. atención. Y luego de los que entregaban el premio, como yo soy una total defensora de la erótica del poder, a mí los que más me gustaron fueron el alcalde y el presidente, ¿cómo no? Bueno, el alcalde, Ángel Pero Currás. el alcalde Y Ángel Alberto Currás, Núñez yo que no Feijóo me parecen soy, siempre los más yo que no soy de la elegantes. erótica del poder, entregando premios puedo asegurar que no se ve muy bien al detalle en el plano, pero yo creo que el alcalde Ángel Currás era sin duda de los más elegantes de la gala, A mí me de encanta, verdad. y además tiene un tipazo. Tiene un tipazo, bueno, tiene además, es así ya muy elegante ¿Qué le te digo? él, ¿Qué te pasa? muy elegante él, pero iba, pero Hombre, ideal, mira, o sea, yo no lo he visto sin perfecto. camiseta en plan David Cal, pero así de traje está estupendo, vamos, no sé qué habrá debajo. Nunca se me había pero ocurrido así, decir de en Currás plan- que tiene un tipazo, pero bueno, lo tendrá, no te digo que no. Toma, yo lo veo estupendo. Iba elegantísimo, Vale. con esos puños, me encantó a mí, Ángel Currás. Javier, ¿a ti? Uy, pues yo destacaría muchos, es decir, de los premiados, pues a María Castro, en general un poco a todos, a María Castro, Eduardo Pardo, a Cristina Pato, a muchísimos de ellos. No vale que mojarse. Bueno, yo me Estamos mojo, pero diciendo, me ¿quién mojo es ya, el me más? mojo ya con 3 o 4. Y luego, pues, destacaría también al alcalde, Agustín también me gustó, con esa barba y el pelo con raya clásico al lado. Alfonso Rueda, el presidente, un poco general. Premio ¿no? colectivo, Premio elegante colectivo, un colectivo, premio el de, colectivo, sí. el de Javier, bueno. Porque yo creo que estaban todos muy elegantes. Sí. ¿eh? ¿Te gustó alguien especialmente, Serafín? Sí, yo estoy un poco con Javier, que es difícil destacar, pero a mí me ha gustado mucho la imagen que transmitía Eduardo Pardo. Muy sobrio, muy sereno, sobrio, transmitía sensación. Eduardo Pardo de Guevara, que también era uno de nuestros finalistas este año. Yo es que nunca he sido del aprobado general. A mí me gusta, me gusta Eduardo Pardo de Guevara. El presidente me suele gustar, pero a mí me gustaron muchísimo más, desde luego, María Castro con el peplum y con el detallito allí de strass, que siempre va monísima. Y sobre todo Elena Muñoz Fronteriz entregando un premio, que llevaba un vestidito en azul tinta con un cinturoncito y me encantó. Sí, muy guapa. A mí Elena Muñoz también me encantó. Estaba yo pensando que yo creo que Inés es la única persona que se sabe los 2 apellidos de los consejeros sin trabajar con ellos. No trabajo con ellos. ¿No? Esto de todos nos quedamos con el primero. Bueno, pues vamos a seguir viendo vídeos y vamos ahora con esos posados en el fotocall, que es el momentazo Teresa Valde por excelencia. Aunque le va pisando fuerte a Inés Peleteiro en el tema. Primeras imágenes del fotocall. Come fly with me, we'll fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on, fly with me, we'll fly away. Come fly with me, we'll float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, we'll float down in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You might hear all the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say those words, we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon, they say. Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly, we'll fly. Bueno, veíamos las primeras imágenes de los posados en el fotocall, todos los invitados con ese momento para la posteridad y en el que veíamos muchos estilismos y si me lo permitís voy a mandarle un beso enorme desde aquí a mis chicas P&P, a Rosa
Portela y a Laura Pérez, que son colaboradoras habituales de la casa en la Mesa de Corazón y que la próxima semana ya se incorporan como habitualmente a todo el programa. Que yo quería aprovechar, porque Laura me gustaron las dos, pero me gustó mucho Laura con el vestidito plisado, así ya aprovecho y meto la cuña. Cuñita vestido, Laura. Sí. Pues a mí Bueno. me gustó muchísimo, para empezar, cómo se abrió este vídeo del fotocall. Ahí, impresionante. Carmen Juiz, qué tipazo tiene, la verdad. Me ha gustado mucho, porque a mí me gusta mucho este momento vestido de cóctel con cazadora de piel, que yo soy muy de este rollo. Entonces a mí esto me gusta mucho, con una cazadora de piel así finita, de esas así maravillosas, me gustaron. Me gustó muchísimo también esta pareja de Fernando Leyenda y Patricia Tanes, que los he visto ideales, ¿eh? Y con un estilo ahí particular, me gustó mucho la mezcla que hicieron y estaban estupendísimos. Y mi otro momento a destacar de este vídeo va a ser el mono verde de Ana Lorenzo, que es una apuesta súper arriesgada, pero yo creo que la defendía bien. A mí me gusta muchísimo el estilo de esta señora, siempre me fijo cuando la veo por la calle, me encanta cómo va. Yo creo que son así mis 3 puntos de lo que yo destacaría de este vídeo, 3 estilos diferentes y personales. Pues el mono es una apuesta arriesgada, pero como dices tú, que lo defendía muy bien y que también es una opción, que siempre nos vamos cuando pensamos en cóctel a los típicos vestidos y tenemos también el amplio abanico de monos y abanicos, varios. Sí, siempre para fiestas, siempre nosotros dentro de nuestras colecciones, en Tintoretto, en Fórmula Joven, en Easywear, siempre tenemos algún buzo, como le llamamos nosotros, para entendernos y distinguirlos, que la verdad es que son más fáciles de defender de lo que uno piensa, porque tienen cortes muy sueltos que lo que hacen es insinuar un poquito la figura, no marcan demasiado. Muchas veces incluso aconsejamos a quien nos atreve mucho que lo corte con algún complemento, alguna especie de pasmina, dejándolo caer sobre la cintura para que dé la sensación de un pantalón ancho pata elefante de fiesta, por ejemplo, con un blusón en manga sisa. Y quedan muy bonitos. Yo lo que más me gustó aquí es que por fin he visto una pincelada del color de este año, que es el verde, sin lugar a duda. Hemos pasado desde el principio de campaña el verde casi césped y ahora estamos con los kakis que viene aquí, me lo ha puesto a huevo aquí a mi lado, además tal y como viene, con los avalorios, vamos. Sí, es que para hacer todas las tendencias, Es de el- de pelo, de ropa, de tal, voy a todo. sacar los Es que zapatos ahora. es nuestro top tendencia de esta Top semana. tendencia. Nada, vosotros decirme lo que queréis destacar y yo ya le digo Claro, a Tere ya, que avisarme. saque el armario. Me llamó ayer y me dijo, tráete esto. Va a venir Serafín y yo creo que va a hablar. Pero sí, por fin vemos color. Y es también verdad que siempre defendemos los negros, yo que soy mujer de negro lo reconozco, pero luego de repente vemos un rojo de Mabel, un verde de no sé quién y ya nos quedamos Sí, con eso, ¿no? siempre. Nada. Inés, cuéntame. O un color calabaza de esa americana que llevaba el chico Fernando Leyenda, que también me encantó con su pajarita. ¿Veis? Y al final arriesgar es bueno. A veces. A ver, no, hombre, por lo menos, no sé. A mí me gusta, me parece que va monísimo, modernísimo, ideal de la muerte. Me gustó mucho un vestido de pedrería que había por ahí y en su estilo, en Rosa López, que llevaba iba coordinada en unos tonos verde plateado, con una cruzado aquí como de raso, yo creo que iba ideal esa señora. Y luego Rosa Saborido con su abrigo de cóctel, muy bien, todo. Pues a mí me cuesta, quiero decir, me cuesta mucho porque realmente la elegancia premiaba mucho, había mucha diversidad de estilos, pero premiaba mucho lo que eran las melenas y todo, y iba la En gente... este fotocall, yo también me fijé, porque de repente se premiaban veían las ese melenas, movimiento las de las Las rayas melenas. al medio y Sí. claro, pues yo casi voy a dar otro colectivo, porque, perdona, pero voy a dar otro colectivo sin resaltar así a nadie. Voy a estar de especial. acuerdo con Inés, los aprobados generales de Javier. Aparte, yo no entiendo Bueno. esta moda que había antes de que la gente, las mujeres llegadas a una determinada edad, como que todas se paranoiaban de que se tenían que cortar el pelo. No estoy nada de acuerdo. A mí me gusta la gente con una edad, con una melena bien cuidadita. Una melena, ¿sabes? Sí, Una melita de bien melena cuidada, y tal. Este rollo de las mujeres antes, que cumplían, bueno, igual antes ya cumplían los 40, que yo tendría que estar ya jubilada, que cumplían los 40 y se cortaban el pelo, y era como ya, ¿qué me queda por hacer en la vida? ¿A cortarse el pelo? No. No. A dejarse una melena cuidadísima, es lo que hay que hacer. Bueno, hombre, también los pelos cortos en mujeres de 40 pues quedan muy bien, Sí, yo el año pasado evidentemente. llevaba corto, pero eso de cortárselo así por norma, Pero bueno, tú tampoco creo que seas de 40, más bien de 30 y pocos. qué riquiño eres. Este es el momento aprobado Yo he llegado hasta este punto.
Yo llegados a este punto, Claro. que paso de los 40 y sigo con mi melena, voy a hacer una pausa para la publicidad. A ver si me repongo. Pequeña pausa para la publicidad y seguimos viendo invitados y seguimos viendo imágenes de ese fotocall.